Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más a Noticias Retromodernas. Hoy el menú viene muy completo. Se acaban de publicar nuevos cartuchos de Evercade. Colecciones super clásicas retornan con mucho mimo. Volveremos a hablar de Analog 3D y GOG sigue añadiendo juegos clásicos a su programa de preservación. Además, os daré mi opinión sincera sobre la política de Nintendo de perseguir y cerrar proyectos de emulación que afectan a Nintendo Switch. Ya hay 13 emuladores de Nintendo afectados. Os aviso de que va a ser una opinión adulta y altamente controversial. Como siempre, vídeo cortito, ideas claras y al final la parte polémica. Vamos al lío. Arrancamos con dos lanzamientos físicos en Evercade, dos caramelitos para los retrojugadores, Taito Arcade 3 y Turrican. Por un lado, Taito Arcade 3 es un viaje directo a la sala recreativa con 9 clásicos muy variados. Tienes el abstracto Quicks, el siempre está bien Pusher Bubble, el The Fairyland Story, el cooperativo Cadas y luego un mix de rarezas y joyitas como Camel Tree, London Rescue, Football Champ, Zookeeper y Crazy Balloon. Es el típico cartucho para pasarte días enteros jugando. Hoy puzzle, mañana acción y pasado una rareza que no tocabas desde hace décadas. Y por el otro lado, Turrican es el cartucho de me siento y hago la campaña entera, Run and Gun de la vieja escuela, con esa sensación de producción grande de los 16 bits. Esta colección viene cargadísima. Turrican, Turrican 2, Turrican 3, Mega Turrican, Super Turrican, Super Turrican 2, Super Turrican Director's Cut y Super Turrican Score Attack. Vamos, prácticamente la saga entera, con modos extra para los que se pican con puntuación y desafíos extra. Así que dependiendo de lo que busques, tienes Taito, variedad arcade y un poco de todo, o Turrican, campaña intensa y rejugable. Seguimos con Konami. Super Bomberman Collection ya está disponible en digital y además han dejado claro que habrá edición física en agosto. Este tipo de colecciones funcionan porque te quitan fricción. Tienes varios títulos juntos y normalmente añaden comodidad moderna para jugar hoy, sin perder el sabor clásico. Y Bomberman además es un juego social por excelencia, lo entiendes en 10 segundos y te da tardes enteras. Para un canal como este es de los mejores ejemplos de retro accesible para desconectar. Os pregunto, ¿vosotros sois más de jugarlo ya en digital o si un clásico os gusta lo quieres en físico sí o sí? Tercera noticia, anuncio con muchísimo potencial, pero también con algunos asteriscos. Marvel Maximum Collection, con Limited Run, Marvel y nuevamente Konami en la ecuación. Esto es reto moderno por un motivo muy concreto, las licencias. Cuando hablamos de rescatar juegos antiguos de marcas gigantes, la dificultad no suele ser técnica, suele ser legal y comercial. Así que si esto llega a buen puerto, puede ser un rescate oficial muy potente de catálogo clásico. Pero de momento toca vigilar lista final de juegos, plataformas, fecha y cómo se distribuye en Europa. Pregunta: si pudierais pedir sí o sí un clásico de Marvel para una colección así, ¿cuál sería?
Aprovecho un artículo publicado recientemente en Wired para enseñaros una herramienta que me parece la hostia: Epilogue Game Boy Operator. Básicamente te permite usar tus cartuchos reales de Game Boy en PC. Puedes jugar, puedes volcar tu copia y puedes guardar backups de tu colección y tus partidas. Esto conecta con una idea clave del canal: preservar no es solo el juego, también es la experiencia, la colección física y poder disfrutarla en setups modernos. Como concepto es retromoderno perfecto. Vamos con hardware premium. Analogue 3D ha sacado Prototype Limited Editions, es decir, ediciones limitadas con colores especiales tipo prototipo. Esto es muy Analogue, producto aspiracional y conversación eterna. ¿Lo quieres por la estética y coleccionismo o por la filosofía de jugar lo clásico con salida moderna y experiencia cuidada? Estos drops limitados pueden ser una fiesta o una frustración si se agota rápido y se va a reventa. Abro melón, ¿te seducen las ediciones limitadas o prefieres un modelo estándar sin estrés? En mi opinión, hay que luchar el FOMO existente en la actualidad. Deberíamos huir de todo lo que esté fabricado únicamente para hacernos sentir ansiedad por no tener un producto que se va a acabar rápidamente. New titles are joining the archives. 3, 2, 1, go! Rave Racer. Ya sabéis que en este canal hemos seguido de cerca el conjunto de productos de Arcade Archives. And get ready for a new line of home console titles. Console Archives is on the way. Pues en el Nintendo Partner Showcase se ha anunciado Console Archives. Y la idea me encanta, porque sigue recuperando una filosofía muy perdida. Compras sueltas de clásicos, como la época de Virtual Console, en vez de depender siempre de suscripción. Esto tiene dos ventajas. 1. Compras solo lo que te interesa. 2. Suele venir con calidad de vida moderna, guardado rápido, opciones de pantalla, accesibilidad, sin que el juego pierda identidad. Y en un canal como el nuestro, esto encaja con la preservación. Cuanto más accesible sea un clásico de forma legal y cómoda, más probable es que no desaparezca del mapa cultural. Pregunta: ¿preferís comprar suelto y tenerlo, o catálogo por suscripción y probar de todo? Whitney. Have we met before? I didn't catch the name. Tyler Whitney. You should take care when choosing a name for yourself. He's looking for an American doctor. Ahora, preservación de verdad en PC. GOG amplía su Preservation Program con 10 clásicos más. Recientemente he hablado de GOG en el canal, pero aún así esto hay que explicarlo bien. La preservación real muchas veces es muy aburrida. Instaladores que no funcionan correctamente, parches, dependencias de tiendas digitales como Steam, compatibilidad con sistemas operativos modernos, vamos, un rollo. Pero es lo que hace que un juego antiguo funcione. GOG tiene un atractivo fuerte, apuesta por juegos DRM free y por mantener el juego jugable con el paso del tiempo. Si estáis interesados en lo que estoy diciendo, os animo encarecidamente a que visitéis el vídeo de la serie de charlas retro sobre GOG. Y aquí llega lo que os prometí. Se ha reportado que Nintendo intensifica la presión legal y ya hay 13 emuladores de Switch afectados por acciones retiradas o medidas relacionadas. Esto es un choque frontal entre dos mundos. Por un lado, la preservación y el acceso, y por otro, la protección del ecosistema actual y la propiedad intelectual. Y lo retromoderno aquí es que el debate no es teórico, afecta a cómo se investiga, cómo se conserva y cómo se accede a obras cuando el hardware envejece. Yo aquí os pregunto sin miedo, ¿dónde pondríais vosotros la línea entre preservación y piratería? Os leo abajo. Mi opinión es la siguiente.
Los que seguís este canal de hace ya un tiempo sabéis que yo estoy totalmente a favor de la emulación. No por nada, sino porque básicamente es la herramienta más potente que tenemos para preservar esos juegos con los que hemos crecido y que nos han hecho ser quienes somos actualmente. Pero dicho esto, también me tengo que poner con la parte mala. Los consumidores tenemos poder y responsabilidad para quejarnos de políticas anticonsumidor que hacen, a veces que emplean las grandes empresas, ¿vale? Pero únicamente esto no nos da derecho a piratear o lo que para mí es lo mismo, a robar. No me voy a meter con lo que tienes o no tienes que hacer, porque aquí cada uno es libre de hacer lo que quiera y yo soy muy de la filosofía del vive y deja vivir. O sea, realmente me da absolutamente igual lo que tú hagas, ¿vale? Pero creo que es importante mencionar el hecho de que cuando estamos debatiendo sobre esta cuestión, el problema no es emular, sino que es emular sistemas y videojuegos que hoy día siguen vigentes. Se siguen produciendo y vendiendo en Nintendo Switch y se siguen produciendo y vendiendo juegos de Nintendo Switch, ¿vale? Y aunque tú creas que eres el Robin Hood de la actualidad por hacerlo, realmente a quien estás quitando dinero, beneficios, no es el Nintendo. O sea, Nintendo es una parte muy pequeña de todo el ecosistema. A quienes estás jodiendo es a todos los desarrolladores o en general integrantes de esas terceras compañías que integran el ecosistema, que dan todo por hacer los mejores juegos posibles para ganarse un sueldo y llevarlo a casa y poder alimentar a sus familias, ¿vale? A esa gente es a la que estás jodiendo en tu cruzada por ser o por creerte tú espiritualmente Robin Hood. Por lo que, una vez más, cada uno es libre de hacer lo que quieras, ¿vale? Cada uno es libre de hacer lo que tenga en la cabeza. Pero creo que es justo el ser consciente de que haciéndolo no estás salvando a nadie. Simplemente te estás aprovechando de una tecnología que hay en Internet para hacer el mal a algunas personas que no se lo merecen. Y cierro con una noticia cultural de las que dan sentido a todo esto. El museo The Strong National Museum of Play impulsa Save the Games, una serie de conferencias centradas en preservación digital. El deadline de propuestas fue el 20 de febrero. Esto me gusta porque aterriza la idea. Preservar videojuegos no es solo reeditar, es también archivo, documentación y metodología. Esto último es muy importante. Es el trabajo invisible que hace que dentro de 500 años podamos seguir entendiendo lo que jugábamos hoy. Y hasta aquí las últimas noticias de este mundo tan maravilloso que es el retromoderno. ¿Con cuál de las noticias os quedáis? Dejadmelo en los comentarios. Si habéis llegado hasta aquí, por favor, dejad like y suscribíos, que a mí me ayuda muchísimo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Ha sido un placer hacer esto para vosotros. Un saludo, chao chao.